Con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, ya quien siempre me da gusto recibir en este espacio. Marilena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias. Oye, ayer platicábamos con el gobernador Miguel Ángel Yunes a propósito de los hechos de violencia, de los 11 cuerpos que encontraron en Boca, que dejaron, no encontraron, los dejaron para que todo el mundo los viera en Boca del Río. Y le preguntaba yo qué tanto podía confiar con las policías. Y creo que eso nos lleva a un tema central, que es qué tanto los mexicanos podemos confiar en que nuestros policías y sus mandos pues son las personas adecuadas para estar trabajando ahí. Y ustedes se han dado la tarea en Causa en Común de seguir este indicador que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver cómo andamos en ese rubro. Y empezaría por preguntarte, pues, ¿qué son estos exámenes de confianza para que la gente entienda? Claro. Y luego que nos cuentes, pues, cómo van los estados. Sí, mira, los exámenes de control de confianza son una fotografía del momento. O sea, es decir, ¿cómo pasa el policía en este momento un examen, si es confiable o no? ¿Y qué le miden? Le miden, hay un examen toxicológico, hay un examen médico, hay un examen psicológico y hay un examen de polígrafo. Entonces, con todas estas pruebas se decide si el policía es apto o no es apto. Y te digo que solo es una fotografía del momento porque esto tiene que estar acompañado de todo el andamiaje de desarrollo policial para que el policía pueda ejercer sus funciones, pueda crecer y podamos confiar en él. Claro. No es solo esto, pero es una parte vital. Y lo que es increíble es que se hacen estos exámenes, muchos reprueban. Y entonces uno supondría, bueno, si se hacen exámenes es para decidir si permanece o no. Y la evidencia dice otra cosa. Exactamente, mira, es un cinismo tal de los gobernadores que podemos ver en Sinaloa, el 42% de los policías están reprobados y están en funciones. En Michoacán el 31%, en Veracruz el 26%. ¿No? Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué gastamos en eso si los van a dejar? Claro. Además es una falta de los derechos de los policías, porque están obligando a trabajar a policías honestos, confiables y profesionales con policías que hay dudas. Que hay dudas y dudas serias sobre su relación con el crimen. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Yo me acuerdo que en los orígenes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tiempos del presidente Zedillo, se hablaba de que estos indicadores pues, eran un poquito en función de los resultados, fluía el dinero o no fluía el dinero. Y entonces con eso controlaban un poquito más que los gobernadores hicieran su tarea. ¿Hoy hay instrumentos para que esto cambie de alguna manera? Sí hay instrumentos si los quisieran usar. O sea, por supuesto que tiene que ver con el tema del gasto, que el gobierno federal no debería demandar gasto a entidades que no están cumpliendo con la ley. Nada más es eso, que cumplan los gobernadores con la ley de seguridad pública, claro. Y en segundo lugar, también es un tema político. ¿Por qué no hay una exigencia del gobierno federal hacia los estados? ¿No? Lo hemos venido diciendo durante estos ya casi 5 años de gobierno. Nosotros les mandamos a la Secretaría de Gobernación estos informes, se lo mandamos también a son los datos generados estatales. por el propio sistema. Estos son datos generados por el sistema y además nosotros hacemos un estudio de todo el desarrollo policial, lo mandamos a cada uno de los gobiernos, algunos responden y nos dicen, bueno, no puedo arreglar todo y me parece lógico, pero sí vamos a empezar por esto y lo van haciendo. Y sin embargo hay otros que simplemente no les importa y el gobierno federal no les provoca un costo político, ¿no? Sino simplemente pues ahora necesitan a los soldados y a los marinos, a la gendarmería y se las mandan. Claro, porque la discusión, y aquí lo hemos platicado, ayer platicamos con Jesús Zambrano, se habla mucho de la Ley de Seguridad Interior y la preocupación de amplios sectores de convertir a las Fuerzas Armadas en policías, que no es su tarea ni su vocación y expondría a las propias instituciones un desgaste importante, pero no estamos acompañando esa discusión de la revisión de cómo tenemos policías más confiables. Mira, es muy importante lo que dices. Estas dos discusiones de la Ley de Seguridad del Interior y de la ley que ahora le llaman mando mixto, pero como le quieran llamar, tienen que ir en paralelo. Porque si bien es verdad que tenemos que darle su lugar a las Fuerzas Armadas, crearles un marco jurídico y protegerlas, porque son muy importantes en la labor, al mismo tiempo deberíamos estar fortaleciendo a las policías, porque no queremos militares en las calles. Me parece que ni el secretario de la Defensa. Pero tampoco no tenemos policías para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, nosotros creemos desde Causa en Común que la Ley de Seguridad del Interior tiene que tener los controles suficientes y los tiempos suficientes. Pero por otro lado, si no hay un compromiso real y si la ley
no marca incentivos claros y castigos claros a los gobiernos estatales. Sí, para ellos es lo más cómodo. No vamos a tener policías, ¿no? Claro. Y a mí cuando me dicen, es que no queremos a los militares en las calles, ok, vete a Reynosa, ¿no? Vete a Matamoros, vete a algunos municipios de Guerrero, de Michoacán, a ver si es cierto que la gente no se quiera quedar en la indefensión. Ahora, estamos viendo, María Elena, y aquí lo vamos contando todos los días, un repunte de la violencia. Así es. Que yo diría, no sé si tú eres la especialista, pero que no solamente tiene que ver con la cantidad, sino con la presencia territorial. Porque aquí empezamos a hablar de la violencia en Sinaloa, ahora hablamos de la violencia en Veracruz. Guerrero no para, pese a los operativos federales permanentes. Acabamos de dar el dato de Zacatecas, la violencia en Colima. ¿Sí coincides en que hay un cambio, por lo menos en la tendencia de lo que habíamos visto, y un crecimiento de la violencia en zonas donde no se presentaba? Sí, yo creo que a diferencia de otros años, la violencia está mucho más pulverizada, o sea, está en muchos más espacios de la República Mexicana de lo que había antes. ¿Y ves una estrategia de respuesta a eso? No. La estrategia de respuesta fue trabajar en 50 municipios como forma estratégica. No te da para trabajar en 50 municipios. Escojamos los más violentos. ¿No te da por qué? Porque no hay recursos suficientes. Porque no hay recursos suficientes. Entonces, escojamos los más violentos, por un lado, para precisamente a los grupos más violentos para bajar la violencia en esto. Pero también escojamos los municipios donde la situación, donde el crimen organizado no está íntimamente ligado con la población, para que lo puedan desarticular. Es mucho más complicado cuando el crimen organizado ya penetró a la sociedad y es parte de ellos. Entonces me parece que la estrategia tendría que ser mucho más focalizada en ese sentido y por el otro lado preparar a los policías. O sea, queremos que sea magia, no es magia, cuesta mucho dinero, pero se tiene que hacer y se tiene que hacer de forma constante. Ahora, además, dinero se ha metido en cantidades enormes. Ernesto López Portillo, exdirector de INCIDE y quien nos ha acompañado aquí en muchas ocasiones, pues justamente ha trabajado la cantidad de dinero que se ha ido vía el Sistema Nacional de Seguridad Pública para los estados, sin que a 10 años de la entrada del ejército podamos decir que tenemos policías mejores. Así es, y esto es porque no se fiscalizan los recursos y no se marcan recursos de acuerdo a objetivos, ¿no? Entonces después pues no hacen un análisis de para qué sirvió el recurso o si lo gastaron en otra cosa, porque una cosa es que manden el recurso y otra cosa es que lo gasten en lo que debe de hacerse, ¿no? Y me parece que aquí también un tema importante es que la Federación tiene que hacer un ejercicio de acuerdos con los estados donde realmente les mandan a las fuerzas federales, pero es a cambio de que el gobierno estatal responda preparando a su policía. Claro. O no nos alcanzan las fuerzas federales, ¿no? Además, este sexenio, pues la Policía Federal, en lugar de crecer, se estancó, y yo diría que disminuyó, ¿no? Porque le pusieron una nueva unidad y no tiene más de 40,000 personas. Y habíamos quedado que iban a crecer en 5,000 hombres por año. O sea, ahorita ya deberíamos de tener 60,000 policías federales. ¿Y hoy cuántos? ¿Hay 40,000? Hay como 38,000. A ver, quisiera conocer tu opinión, María Elena, de dos casos en particular que hemos un poco mencionado. Uno es Guerrero, porque a mí me sorprende que pues, hay un operativo federal desde hace muchos meses. Permanente. Permanente, en realidad ya es permanente, pero el recuento de hechos de violencia, digo, aquí el caso hoy de a lo mejor fue en una fiesta de pueblo, un policía saca y policías comunitarios, que es una violencia, por supuesto, que también es condenable, preocupante, porque es una violencia social, normalizada casi, pero acabamos de dar cuenta a lo largo de la semana del secuestro de 8 personas de los jinetes que venían de Morelos hacia Guerrero. ¿Qué pasa en el estado de Guerrero? El estado de Guerrero es muy conflictivo desde hace décadas, pero también es un estado al que no se le ha puesto atención para realmente desarrollarlo. Sus únicos focos de desarrollo pues, serían Acapulco e Ixtapa, ¿no? Y sin embargo cada vez es menos desarrollado porque vas a Acapulco y cada vez hay menos turistas. Y eso es por un lado, ¿no? Les falta desarrollo. Por otro lado, no se ha hecho un trabajo realmente de piso de fortalecer la justicia, pero a nivel de piso. A nivel de las cosas más mínimas que tienes que tener, como es el derecho a una buena educación, a que te llegue el agua a tu casa, a que te recojan la basura, esa parte no está solucionada, ¿no? Entonces hay un problema social ahí grave
que no ha sido atendido lo suficiente. Entonces, cada vez que sucede algo, pues mandan un operativo y pues ya, como decíamos, ya está casi de forma permanente y tampoco no vemos que preparen a su policía. Una anécdota, un día platicando con el gobernador Aguirre, le decíamos que cómo era posible que no pasaran por el control de confianza precisamente a sus policías. Y entonces alguien que estaba ahí en la mesa, creo que era el de finanzas, dijo, no, es que no todos los que tienen plaza de policía son policía. ¿Cómo? Ah, no, bueno, es que como si hay plazas de policía, porque además lo hacemos con recursos federales, Ajá. pues entonces esas Contratamos plazas... gente para otras cosas. Ajá, y entonces hay gente que está en salud, en educación, en cuidando funcionarios, en lo que tú quieras, que no trabajan de policía, pero tienen plaza de policía. ¿No? Entonces Sí, es habla un del- desorden claro. institucional. Oye, terrible. ¿y el caso de Veracruz cómo lo ves? Mira, el caso de Veracruz a nosotros nos sorprende mucho que el sexenio pasado con el señor Duarte, que por cierto ya lleva más de 100 días y parece ser que no lo quieren encontrar, nos sorprende que se hizo el compromiso 13 del presidente de la República que le iba a mandar a los marinos. Pero no había un compromiso del gobernador Duarte de preparar a su policía y ahí tuvo a los marinos todo el sexenio. Ahora vemos otra vez al secretario de Gobernación, vemos otra vez al presidente ofrecerle al gobernador Yunes que va a tener ahí a las fuerzas federales ayudándoles. Pero no escuchamos en ningún momento que el gobernador Yunes tiene que hacer un compromiso de qué es lo que sí va a hacer él. Claro. ¿No? Porque también al Estado le cuesta tener a las fuerzas federales porque les pagan a los soldados y a los marinos. Entonces, ¿dónde queda la policía? ¿Cuándo Veracruz va a tener una policía confiable con las cifras que estamos dando Sí, del 26% de policías reprobados? Y no solo eso, también debe de haber muchos policías que no han renovado su control de confianza, porque ese también es otro tema, ¿no? Una es, ya lo pasaron, pero otra lo tienen que renovar máximo a los 3 años. Y vemos muchos estados que no los han renovado. Ya. Y si nos vamos a otras cifras, por ejemplo, en prisiones, que también es súper grave, hay estados que tienen el 40% de los policías reprobados en prisiones. Vaya. Pues ahí están los datos de Causa en Común, se pueden ver Claro, en el sitio. en el sitio www.causaencomún.org.mx. Como siempre, Marilena, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Marilena Morera. Yo le invito a que nos dé su opinión.